Este de acá. Bien. Cuando tenemos un electrocardiograma que está en ritmo de taquicardia, es decir, frecuencias cardíacas altas o frecuencias cardíacas por encima de la percentil 95 para la edad. Sabemos que en un adulto frecuencias cardíacas mayor a 100 ya es taquicardia, ¿cierto? Pero en los recién nacidos no. Hasta 160, 180 en los recién nacidos es normal. Y conforme van creciendo, la frecuencia cardíaca va bajando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos viendo un electrocardiograma y vemos así rápidamente que la frecuencia cardíaca está muy alta, lo que decimos es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, ¿vale? Y lo primero que tenemos que ver en un electrocardiograma es cómo está el QRS. ¿Es QRS estrecho o angosto o es QRS ancho? ¿Cuándo decimos que es QRS ancho? Cuando el complejo QRS mide más de 3 milímetros o mayor a 120 milisegundos, ¿no? Entonces, cuando veamos un electrocardiograma y a simple vista la frecuencia cardíaca es muy alta, entonces decimos es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia. ¿Qué necesitamos ver? El complejo QRS. ¿Es de QRS ancho o es de QRS angosto? ¿Y cuándo es QRS angosto o estrecho? Menos de 3 milímetros, es decir, menor a 120 milisegundos. ¿Y cuándo es un QRS ancho? Cuando mide más de 120 milisegundos. Fíjense que cuando es de QRS estrecho tenemos un montón de taquicardias supraventriculares. Acá son taquicardias supraventriculares. De QRS estrechos son supraventriculares, es decir, por encima del nodo AD. Taquicardias supraventriculares. La gran mayoría de las taquicardias de QRS estrechos son supraventriculares, ¿va? Ahora la cosa cambia cuando el QRS es ancho. Cuando el QRS es mayor a 120 milisegundos, entonces es un QRS ancho. Y ahí tenemos que ver dos cosas. ¿El RR es regular o es irregular? Si es regular, taquicardia ventricular en más de un 80% de probabilidad. También puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, pero esto ya es más complejo de entenderlo, ¿va? Esto ya es más para cardio. Esto es lo que tenemos que ver nosotros. Electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, taquicardia ventricular. Electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR irregular, fibrilación ventricular. ¿No hay más? Solo esos dos. Esto de acá no vamos a ver porque ya es muy complejo, ¿vale? Entonces repetimos. Electrocardiograma en ritmo de taquicardia, es decir, frecuencias cardíacas altas por encima de la percentil 95 para la edad. ¿Qué vemos? El QRS. QRS estrecho o angosto, taquicardias supraventriculares. QRS ancho, taquicardias ventriculares. Y ahí vemos solo si es regular, taquicardia ventricular. Si es irregular, fibrilación ventricular. ¿No hay más? Ese es el algoritmo muy simple. Lo que vamos a ver hoy es esto de acá, taquicardia ventricular. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una taquicardia ventricular? Obviamente tiene que ser lo primero, frecuencias cardíacas mayor a 100, de QRS ancho, de RR regular. Y obviamente puede ser esto de acá o puede ser esto de acá. Para hacer diagnóstico diferencial entre estos dos hay criterios. Y ahí es donde se complica la cuestión. ¿Qué criterios utilizamos para hacer diagnóstico de taquicardia ventricular? Ahora, ¿cómo empieza una taquicardia ventricular? Una taquicardia ventricular normalmente empieza con un latido prematuro. Ahora, ¿qué signos sintomatología presentan los pacientes que tienen un latido prematuro? La mayoría de los pacientes refieren una sensación de golpe en el pecho, ¿no? Están ahí caminando y de repente sienten como una punzada o un golpe en el pecho. O a veces notan un espacio, una sensación de vacío, como una ausencia de latido en el corazoncito, que normalmente es la pausa, que vamos a ver a qué hace referencia esa pausa. Mucha población también lo describe como una sensación de palpitaciones, ¿no? Están caminando y de repente sienten unas palpitaciones, ¿no? O episodios esporádicos de palpitaciones. Y muchas veces también puede ser asintomático, ¿va? Entonces, toda esta sintomatología pueden presentar los pacientes que van a empezar a tener episodios de latidos prematuros. Fíjense este electrocardiograma. ¿Qué les llama la atención a simple vista?
Así, lo que más resalta de este electrocardiograma. Este de acá, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención de este QRS? Es más ancho, muy bien. Y fíjense, mira acá, vamos a ver en el dedo largo. QRS, esta es la despolarización ventricular y normalmente la repolarización tiene la misma dirección. En cambio, en este latido, esta es la despolarización y la repolarización siempre es inverso. Ahora, fíjense el RR. El RR normalmente acá es regular o pareciera ser regular, pero acá tengo un latido que se adelanta, un latido prematuro. Esto es una extrasístole, ¿no? Extrasístole, latido ventricular prematuro. ¿Por qué es ventricular? Porque es ancho. Ahora, si es angosto, puede ser un latido supraventricular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención en este de acá? Este latido anormal, diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene morfología diferente, fíjense. Este es el complejo QRS normal y luego tengo esto que es totalmente diferente. Y se ven todos los latidos, fíjense acá. Diferente, 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 diferente. Fíjense, el RR, acá más o menos hay 5, 10, 15 más o menos, ¿verdad? Y acá solo hay 10. Es un latido prematuro, es una extrasístole. Un extrasístole es un latido prematuro, ¿vale? Lo que le sigue a este latido prematuro es su repolarización, siempre es inversa a la despolarización. Fíjense, acá por ejemplo, mira, la despolarización ventricular es negativa, pero su repolarización es positiva. Eso es una característica para reconocer una extrasístole. La repolarización siempre es opuesta a la despolarización. No es como este de acá, fíjense, tengo una despolarización positiva y la repolarización también es positiva. En cambio acá no. Tengo una despolarización positiva y la repolarización es inversa, es negativa. Lo mismo acá. Acá es negativo y la repolarización es positiva. Primero, que es prematuro, es un latido adelantado. Fíjense, acá el RR más o menos es 3 cuadraditos grandes o 15 milímetros y acá solo es 10. Es un latido adelantado. Ahora, fíjense que después del latido adelantado hay una pausa que es muy grande, es mayor a 3. Mira, acá el RR es 3, pero acá es más o menos 4. A esto se llama pausa compensatoria. Todas las extrasístoles tienen pausa compensatoria. Todas las extrasístoles son latidos prematuros. Acá mi intervalo RR regular es más o menos de 15 milímetros y acá solo son como 8. Es un latido prematuro con repolarización inversa a la despolarización y con una pausa compensatoria. Al final eso hace diagnóstico a una extrasístole. Un latido prematuro sin onda P, con repolarización inverso a la despolarización y con pausa compensatoria. Esa es una extrasístole ventricular. Así empiezan las taquicardias ventriculares, que ahorita lo vamos a ir descifrando. Entonces, fíjense acá, la morfología de este complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda T, y acá está mi latido prematuro. Aparición prematura con relación al ritmo de base. Este es el ritmo de base. Y acá el RR, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 cuadraditos grandes y medio más o menos, ¿verdad? Y acá solo son como 3. Es un latido prematuro. Si tiene onda P, no tiene onda P. Ausencia de onda P. La repolarización es inversa a la despolarización. La despolarización es positiva, la repolarización tiene que ser inversa, ¿no? Repolarización inversa, la onda T a la inversa del complejo QRS, ¿vale? Y tiene que tener una pausa compensatoria. Ahora, ¿cuándo llamamos pausa compensatoria completa o incompleta? Yo tomo acá el intervalo RR de un latido normal, de acá a acá, este es mi intervalo RR. Si yo mido de esta onda R hasta la otra onda R normal, entonces va a ser el doble que esto. Si esto mide 10, acá va a ser 20 cabalitos. Entonces ahí llamamos pausa compensatoria completa. Ahora, si esto mide 10 y de acá a acá me mide 18 o 25, entonces la pausa compensatoria no es completa, ¿vale? Sirve para clasificar el tipo de extrasístole. Tal vez no es tan importante que se memoricen eso, cuándo es completa y cuándo es incompleta, solo para que lo sepan, ¿va? Esto de acá,
Después del latido prematuro siempre hay un espacio grande, a eso llamamos pausa compensatoria. La pausa compensatoria puede ser completa o incompleta. ¿Cuándo es completa? Cuando mi intervalo RR desde el último latido normal hasta el otro latido normal es el doble que el RR previo, ¿no? Si acá mide 10, de acá a acá, y acá a acá tiene que medir 20. Pausa compensatoria completa. Si mide menos o mide más, la pausa compensatoria es incompleta. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que tener un complejo ventricular prematuro o un extrasístole ventricular o un latido ventricular prematuro? Todo lo que ya dijimos. Primero, para considerarse complejo ventricular prematuro o un extrasístole ventricular, primero que el QRS tiene que ser ancho, es decir, mayor a 120 milisegundos, ausencia de onda P, pausa compensatoria y la onda T con polaridad opuesta al complejo QRS. Todas estas características tienen que cumplir para poderlo denominar una extrasístole. Puede ser una extrasístole supraventricular cuando el QRS es angosto, pero cuando el QRS es ancho es una extrasístole ventricular. ¿Vale? QRS ancho, extrasístole ventricular. ¿Qué tiene que cumplir para hacer una extrasístole? Primero, que el latido extra tiene que ser prematuro. Segundo, tiene que tener pausa compensatoria. El latido prematuro tiene que tener ausencia de onda P. No hay onda P, ¿verdad? Y luego, la pausa compensatoria, que es este de acá. Y la onda T tiene que tener una polaridad opuesta a la despolarización ventricular. Todos estos puntos debe cumplir una extrasístole ventricular o un latido ventricular prematuro. Entonces, ¿qué es una extrasístole ventricular? Ojo que puede haber extrasístoles supraventriculares. ¿Y cuándo son supraventriculares? Cuando el QRS es angosto. Menos de 3 milímetros, menos de 120 milisegundos, extrasístoles supraventriculares. Pero ya cuando el complejo QRS mide más de 3 milímetros, extrasístoles ventriculares. ¿Qué es una extrasístole ventricular? Toda esa denominación de ahí abajo. Latidos ventriculares, las extrasístoles ventriculares o latidos ventriculares prematuros, o también llamados latidos ventriculares ectópicos, también llamados contracciones ventriculares prematuras, son estímulos ectópicos que se originan distal al sistema His-Purkinje. Es decir, que esta despolarización ventricular no viene originado del sistema de conducción, sino viene de alguna parte del miocardio, ¿no? De alguna parte del miocardio se produce una descarga ventricular, una despolarización ventricular. Pero, ¿qué tiene que tener? Primero, que tiene que ser un latido prematuro, como dice el nombre. Tiene que tener pausa compensatoria, no debe tener onda P. Y la repolarización tiene que ser inverso a la despolarización. Acá mi despolarización es negativa y la repolarización debe ser positiva. Siempre tiene que ser inverso, ¿vale? Ahora, las extrasístoles ventriculares son las arritmias más frecuentes en la etapa de la adolescencia y en los adultos, en un corazón estructuralmente sano, en un corazón que no tiene cardiopatía. Es lo más frecuente y es lo que nosotros sentimos cuando estamos caminando. De repente sentimos una punzada y pasa, o dos, o una sensación de una palpitación, porque no puede ser un solo latido extra, pero pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 2 latidos normales y luego viene una extrasístole. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican, ¿vale? Pero esa es esa sensación de palpitación que se siente o que siente una persona cuando tiene una extrasístole, ¿vale? ¿Qué pasó? Una pregunta, por ejemplo, cuando dice que no los requisitos para los niños y cuando no se puede que no sea un extrasístole. Puede que no sea un extrasístole, ¿no? Porque fíjense, cuando hablábamos de bloqueos, por ejemplo, no había onda P, había onda P, ¿verdad? Entonces son otros criterios. Pero para ser un extrasístole tiene que cumplir otros criterios, si no, probablemente no sea un extrasístole. Puedes tú encontrar acá una onda P y no ser un extrasístole supraventricular, o ser un extrasístole supraventricular y no ventricular. O puede ser simplemente, ven que veíamos la arritmia sinusal respiratoria donde teníamos RR largo, luego un RR corto.
Ahí uno puede decir que es una extrasístole, pero ese extrasístole tenía onda P, por eso no es extrasístole. No tiene que tener onda P, tiene que ser prematuro, tiene que tener pausa compensatoria y la repolarización tiene que ser opuesta a la despolarización para poder considerar un probable extrasístole ventricular o latido prematuro. Acá está la clasificación, acá se complica un poco la cuestión. Entonces, ya sabemos que es una extrasístole, ya sabemos por qué es ventricular, porque es de QRS ancho. Ahora, existen extrasístoles aisladas cuando no tienen un patrón regular, es decir, aparece una extrasístole, 5 latidos normales, otra extrasístole, un latido normal, otra extrasístole, 8 latidos normales, una extrasístole. No tiene un patrón regular, esos son extrasístoles aisladas cuando no tienen un patrón regular. Ahora, podemos tener extrasístoles en bigeminismo, así se llama, ¿no? Cuando tenemos un latido normal y un extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole, van alternando, son complejos pareados, una extrasístole que alterna con un latido normal, en bigeminismo, extrasístoles en bigeminismo, así se llama. Si hay en bigeminismo, existe en trigeminismo. ¿Y cómo son las extrasístoles en trigeminismo? Las extrasístoles o los latidos prematuros aparecen cada tercer latido, es decir, 2 latidos normales seguidos de una extrasístole. Acá lo tenemos, latido normal, extrasístole. Latido normal, extrasístole. Extrasístoles en trigeminismo. Si hay en bigeminismo, en trigeminismo, tenemos en tetrageminismo o en cuadrigeminismo, que es lo mismo, cuando el cuarto latido es extrasístole, ¿vale? Es decir, tenemos 3 latidos normales seguidos de un latido prematuro. Extrasístoles en cuadrigeminismo, ¿va? Pero también podemos tener extrasístoles en parejas o en doblete, cuando tenemos 2 extrasístoles consecutivas, como acá, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístoles en pareja o en dupletas o en dobletes, así se las llama. Ya si tenemos 3 extrasístoles igual o mayor a 3 extrasístoles, ya llamamos taquicardia ventricular, ¿vale? 3 extrasístoles o más consecutivas ya se llama taquicardia ventricular. Latido normal, 1 extrasístole, 2 extrasístoles, 3 extrasístoles. 3 o más extrasístoles ya es taquicardia ventricular. Pero acá, por ejemplo, se cortó, solo tenemos 3 y acá tenemos un latido normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Taquicardia ventricular no sostenida, es decir, no se sostiene en el tiempo. ¿Cuándo es sostenida? Cuando dura más de 30 segundos. Si dura menos de 30 segundos, lo llamamos taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, tenemos extrasístoles aislados cuando no tienen un patrón regular. En bigeminismo alternan latido normal con extrasístole. En trigeminismo, 2 latidos normales, el tercero es extrasístole. Cuadrigeminismo, el cuarto es extrasístole. En pareja, en dupletas o en doblete, 2 extrasístoles seguidos, latido normal. Podemos tener varios normales y otra vez 2 extrasístoles seguidos. Extrasístoles en pareja, en dupletas o en dobletes. Mayor a 3, igual o mayor a 3 extrasístoles seguidas, ya se denomina taquicardia ventricular. Pero, como salió rápidamente a otro latido normal, entonces es una taquicardia ventricular no sostenida. Si dura más de 30 segundos, ya es taquicardia ventricular sostenida. ¿Vale? Entonces, en la clasificación se complica un poco la cuestión, ¿verdad? En un principio parece todo fácil, pero ya cuando vemos las clasificaciones, como que se va complicando un poco. No. Ya la tenemos. Claro. Miren, acá tenemos 3 extrasístoles seguidos.
3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas ya es taquicardia ventricular. Ahora, si esta taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, es una taquicardia ventricular sostenida. Ahora, si dura menos de 30 segundos, entonces es una taquicardia ventricular no sostenida. Por ejemplo, acá solo duró 3 latidos, porque es un latido normal, 3 extrasístoles y el otro latido ya es normal. Entonces es una taquicardia ventricular no sostenida. Ahorita vamos a ver más adelante ejemplos de lo que estamos hablando aquí. Acá, por ejemplo, un extrasístole aislado, en pareja, en dobletas o en tripletas. 3 o más extrasístoles ya es taquicardia ventricular, pero esta es no sostenida. El bigeminismo, un latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. En trigeminismo, 2 latidos normales, el tercero es extrasístole. 2 latidos normales, el tercero es extrasístole. En cuadrigeminismo, 3 latidos normales, el cuarto es extrasístole. ¿Vale? A ver, ejemplo. Trigeminismo. Extrasístole. ¿Por qué es un extrasístole primero? A ver, porque hablemos de un extrasístole. Ausencia de onda P, fíjense, no hay onda P. 1. Otro, es un latido prematuro, porque fíjense el patrón RR aquí es amplio. Y luego tengo un latido prematuro. Es un latido prematuro, no tiene onda P, tiene pausa compensatoria, que es más grande. Y lo más importante, la repolarización es opuesta a la despolarización. Acá la despolarización es negativa y la repolarización es positiva. O sea, tiene todo para ser extrasístole, ¿verdad? Ahora tengo 1, 2 latidos normales, el tercero es extrasístole. Entonces es extrasístoles en ventriculares. ¿Por qué ventriculares? Porque es ancho. En trigeminismo. Y ahora, otra cosa para complicarnos más la vida, este extrasístole es igual a este. Entonces son monomórficas, es decir, vienen de un solo foco ectópico. Porque pueden ser polimórficas. ¿Cuándo van a ser polimórficas? Cuando las extrasístoles son diferentes. Ahorita vamos a ver ejemplos de cuándo llamamos extrasístoles ventriculares polimórficas. Entonces, estos son en trigeminismo, ¿cierto? Y este de acá, Extrasístole ventricular. eso, ¿alguien dijo por ahí? Son polimórficas, ¿cierto? ¿Por qué? Mira, esta morfología de este extrasístole es diferente a este. Entonces vienen de varios focos, por lo menos son 2 focos. Aunque este de acá es igual a este, ¿no? Pero ya son 2 focos, entonces ya es polimórfica. ¿Pero qué tipo de extrasístole? Ventricular. Aislada, en dupletas, en tripletas, en bigeminismo, en trigeminismo, en cuadrigeminismo. Aislada porque no hay un patrón. Mira, acá tengo 2, un extrasístole, 1, no hay un patrón de presentación. Entonces son extrasístoles ventriculares, ¿por qué? Porque el QRS es ancho. Extrasístoles ventriculares aisladas polimórficas. ¿Por qué? Porque tienen varias morfologías las extrasístoles, ¿no? ¿Y por qué es un extrasístole? Primero que es un latido prematuro, no hay onda P, la repolarización es opuesta a la despolarización y tengo una pausa compensatoria. Ahora, ¿qué tipo de pausa tiene? Solo mido de acá a acá. ¿Cuánto mide el RR? Si este de acá a acá es el doble y es caballito, es pausa compensatoria completa. Si no, es pausa compensatoria incompleta. Ahí vamos a llegar ya decirles cuándo es pausa compensatoria completa y ustedes enredarnos un poquito más, ¿vale? Entonces, este de acá, extrasístoles ventriculares aisladas polimórficas, ¿no? Este de acá, eso, tetrageminismo o cuadrigeminismo, ¿no? Un latido normal, 2, 3 y el cuarto es extrasístole. Extrasístoles ventriculares en cuadrigeminismo monomórficas, porque todas las extrasístoles tienen la misma morfología, ¿cierto? Entonces son monomórficas. Este de acá,
extrasístoles ventriculares porque están en trigeminismo. ¿Monomórficas o polimórficas? Monomórficas. ¿Ves? A los extrasístoles tenemos que darle el nombre, primer apellido, segundo apellido. Extrasístoles ventriculares en trigeminismo monomórficas. ¿Qué significa monomórficas? Que todos estos latidos ventriculares vienen de un solo foco. Obviamente distal al sistema de conducción, ¿no? Pero vienen de un solo foco. Y normalmente, ¿quiénes tienen extrasístoles? Los adultos que tienen un infarto, que tienen así como un tejido cicatrizado en el corazón, en alguna parte, esos son focos ectópicos por los cuales aparecen estos latidos anormales. Este de acá, ¿qué es? Extrasístole aislado por Eso, es súper fácil. Esto lo voy a preguntar en el examen. Esto va a entrar. Extrasístoles ventriculares porque el puedes es ancho, ¿verdad? Latido normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. Entonces es endigeminismo. ¿Y todos son iguales las extrasístoles? No. Este es igual a este y este es igual a este, pero son diferentes. Entonces, polimórficas. Es decir, hay dos focos de donde vienen estos latidos ectópicos u anormales. ¿Ah? Ahora, algunos tips para poder reconocer una taquicardia ventricular, porque como ya vimos en la definición, la acumulación de las extrasístoles, 3 o más extrasístoles, ya es taquicardia ventricular, ¿verdad? Taquicardia ventricular puede ser sostenida o no sostenida. ¿Y qué vemos muchas veces en un inicio de una taquicardia ventricular? Fenómenos de la R en la T. Fíjense acá, normal, 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 normal. PQRS, está empezando la onda R y está el fenómeno de la onda R sobre la T. Fenómeno de R en T. Normalmente así empiezan las extrasístoles. Empieza una extrasístole y luego le sigue la racha de taquicardia ventricular, como acá. Aparece latido normal, normal, normal. La onda T y ahí aparece la R. Y luego viene la racha de taquicardia ventricular. Otra cosa que vemos normalmente en las extrasístoles o cuando estos pacientes ya hacen taquicardia ventricular es esto que se llama el complejo de fusión o latidofusión, que lo vamos a ver más adelante en una diapositiva donde está explicado mejor qué significa este complejo de fusión o latidofusión. Es cuando tenemos una extrasístole ventricular y en algún momento aparece un latido normal, como este de acá. No, es una taquicardia ventricular. Tengo una diapositiva donde está muy bien explicado esto de acá, complejo de fusión de taquicardia ventricular no sostenida o complejo de fusión. Cuando tenemos una racha de taquicardia ventricular y luego tengo un latido normal, ¿vale? Eso se llama complejo de fusión, lo vamos a ver más adelante. Decíamos que 3 latidos o 3 extrasístoles seguidas es taquicardia ventricular, pero es no sostenida, ¿por qué? Porque luego volvió a la normalidad. Entonces, ¿qué es una taquicardia ventricular no sostenida? 3 o más latidos ventriculares con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y termina espontáneamente antes de los 30 segundos. Pueden ser monomórficas o polimórficas. Y acá, fíjense, en el dedo largo, latidos normales también parece latido normal porque hay onda P, normal, normal, y acá tengo un doblete o una dupleta de extrasístole, ¿verdad? Mi pausa compensatoria, luego tengo un latido normal, 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 y acá ya tengo extrasístole, pero aquí tengo varias extrasístoles. Entonces, esto ya es una taquicardia ventricular. Es no sostenida, ¿por qué? Porque esto es menos de 30 segundos. Y acá luego empieza el latido normal. Entonces cumple la definición de 3 o más latidos, que aquí hay más de 3 latidos. Frecuencia cardíaca mayor a 100. Yo cuento acá la frecuencia cardíaca de acá a acá, es más o menos 250 o a 300, porque son casi 5 milímetros nada más en BRR. Acá la frecuencia cardíaca es más o menos 250.
50. Entonces la frecuencia cardíaca es mayor a 100. Cuando acá dice 3 o más latidos ventriculares con frecuencia cardíaca mayor a 100, la frecuencia cardíaca tenemos que contarlo acá. No voy a contar la frecuencia cardíaca acá, donde está normal, sino acá, en la racha de taquicardia ventricular. ¿Vale? Ahora, pueden ser monomórficas, decíamos, cuando el complejo QRS tiene una sola morfología. ¿Esto será monomórfico o polimórfico? Parece monomórfico, ¿verdad? Porque todos, al menos todos los complejos QRS se parecen entre sí. Y es polimórfica cuando los complejos QRS tienen diferentes morfologías, o por lo menos dos o más morfologías. ¿Okay? Mira, acá tenemos taquicardia ventricular monomórfica, todos de una misma morfología, y este de acá también es taquicardia ventricular, pero es polimórfica. Todos los complejos QRS son diferentes. De hecho, la taquicardia ventricular polimórfica es la famosa taquicardia de las torcidas de las puntas, ¿verdad? Es esta de acá, torcida de las puntas. Es torsada del point del francés, torcida de las puntas. Es una taquicardia ventricular polimórfica. Puede ser sostenida o puede ser no sostenida. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo las extrasístoles, si se perpetúan en el tiempo, nos da taquicardia ventricular. ¿Cuándo lo llamamos sostenida o no sostenida? Si dura más de 30 segundos. Ahorita vamos a seguir viendo más definiciones de lo que es una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, ¿qué es una taquicardia ventricular sostenida? Taquicardia ventricular igual o mayor a 30 segundos y o que requiera su terminación por compromiso hemodinámico antes de los 30 segundos. Una taquicardia ventricular es ritmo de paro, entonces tenemos que realizar cardioversión, ¿verdad? Entonces, no vamos a esperar, si está en taquicardia ventricular, no vamos a esperar a que pase 30 segundos para yo poder decir que es sostenida, ¿no? Directamente lo interrumpimos por compromiso hemodinámico. Entonces, taquicardia ventricular sostenida cuando dura más de 30 segundos o que requiera su terminación por compromiso hemodinámico antes de los 30 segundos, ¿no? Eso es taquicardia ventricular sostenida. Y lo mismo que en las no sostenidas, puede ser monomórfica, como este de acá, con la misma morfología, o ser polimórfica. Taquicardia ventricular sostenida con cambios en la morfología del complejo QRS. Es decir, existen varias morfologías. Acá, en la taquicardia ventricular, la descarga viene de un solo foco. En cambio, acá vienen de varios focos. Por eso los complejos QRS son todos diferentes. Entonces, hablamos de las taquicardias de QRS años. ¿Qué tenemos que mencionar? Es la causa más común de taquicardia ventricular de QRS ancho, la taquicardia ventricular, un 80-85% de los casos. Es decir, si yo veo un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, es decir, frecuencias cardíacas mayor a 100, el QRS es ancho, la probabilidad de que sea una taquicardia ventricular es mayor al 80%. ¿Por qué no es un 100%? Porque puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Ahí se complica un poco más la situación, ¿vale? Si no es taquicardia ventricular, puede ser una taquicardia ventricular con conducción intraventricular anormal, que de hecho es la segunda causa más común de taquicardia de QRS. Ahora, la mayoría de las taquicardias supraventriculares, decimos que las taquicardias supraventriculares tienen QRS estrecho, ¿cierto? Pero cuando tienen una conducción intraventricular anormal, es decir, por ejemplo, los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha completo o bloqueo de rama izquierda completo, el QRS va a ser ancho. No porque sea una taquicardia ventricular, es una taquicardia supraventricular, pero como el QRS es ancho por el bloqueo de rama previo, entonces... Perdón, también darle la inspiración de clase. Digamos, taquicardias de QRS ancho, taquicardias ventriculares en un 80-85% de los casos. ¿Por qué no 100%? Porque puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Qué significa eso? Ser una taquicardia supraventricular, primero las taquicardias supraventriculares tienen QRS
estrecho. Las taquicardias supraventriculares tienen QRS estrecho, pero si el paciente tenía previamente un bloqueo de rama derecha, ustedes saben que el bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda completo lo que hace es ensanchar el QRS. El QRS es ancho. Entonces eso puede hacer que una taquicardia supraventricular que normalmente este QRS estrecho se vea como de QRS ancho por el bloqueo intraventricular previamente existente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Justamente para diferenciar si estamos frente a una taquicardia ventricular verdadera y no ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, tenemos los criterios para diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Y cuántos criterios hay? Un montón. Están primero los criterios morfológicos, los de base, los criterios de Brugada, los criterios de Berengay, Wellens, Pava, Basel. Todos estos son criterios para diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Cuál podemos usar? Las que ustedes vean conveniente, la que a ustedes sea más fácil. Por ejemplo, a mí Berengay es muy fácil, ahorita lo vamos a ir viendo. Brugada también es muy sencillo, pero personalmente Berengay y Pava para mí son los más fáciles de utilizar. Cualquiera que ustedes gusten utilizar, pueden utilizar. Son algoritmos. Brugada tiene un algoritmo que dice, tienes que ver esto en el complejo, puede ser tales derivaciones. Si cumple, es taquicardia ventricular. Berengay solo ve la derivación ABR, por ejemplo. ABR, ahorita vamos a ver, te dice, si en ABR tú tienes onda R inicial, ya es taquicardia ventricular, ya no sigue, ya no continúa el algoritmo, ¿no? Para poder aplicar estos criterios, primero tenemos que tener lo principal para taquicardia ventricular, es decir, frecuencias cardíacas mayor a la percentil 95 para la edad, que sea de QRS ancho, de RR regular. ¿Se acuerdan que en un principio del algoritmo estaba la parte de electrocardiograma y ritmo de taquicardia? Es decir, frecuencias cardíacas altas para la edad. De QRS ancho, de RR regular, ¿no? Hasta ahí llegamos. Y luego aplicamos los criterios morfológicos, Brugada, Berengay, Wellens, Pava, Basel, el que ustedes gusten, para confirmar el diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ir repasando. Vamos a ver a qué criterios morfológicos hace referencia. Todo eso vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ¿cuáles son los criterios morfológicos de taquicardia ventricular? Primero, la presencia de disociación auriculoventricular. ¿Qué es disociación? Decíamos en bloqueo atrioventricular. Que las ondas P por su lado y los complejos QRS por su lado, ¿cierto? Y en taquicardia ventricular, ¿qué vamos a tener? Más QRS que P, ¿no? Disociación auriculoventricular. Luego tenemos que encontrar esto, que es presencia de latidofusión o latirocaptura, es lo que les decía, lo tengo más adelante, lo vamos a explicar. Tengo una imagen muy bonita de cómo se ve un latidofusión o latirocaptura. Si encuentro esto de acá, probablemente sea taquicardia ventricular. Y esto de acá también es vital. Dice presencia de patrón concordante. Es decir, todos los complejos QRS o son positivos o son negativos en las precordiales de B1 a B6. O todos son positivos o todos son negativos. Ahorita lo vamos a ver. Si yo en las derivaciones precordiales de B1 a B6 veo todos los complejos QRS, todos positivos, B1 positivo, B2 positivo, B3, B4, B5, B6, probablemente sea una taquicardia ventricular, o todos negativos. Y otra cosa que ayuda al diagnóstico de una taquicardia ventricular es el eje eléctrico del corazón. Normalmente en la taquicardia ventricular el eje eléctrico está entre menos 90 y menos 180. ¿Recuerdan cuando veíamos la parte de validación de un electrocardiograma? Decíamos que cuando el eje eléctrico está entre menos 90 y menos 180, probablemente el eje esté mal tomado, sea una cardiopatía o tenga una taquicardia, o una arritmia, decíamos. ¿Recuerdan? Es justamente por esto. Porque en una taquicardia ventricular el eje eléctrico se puede ir ahí arriba. Arriba a la derecha, extrema derecha, desviación extrema del eje eléctrico. Entonces vamos a ir viendo qué es disociación, vamos a ir viendo qué es presencia de latidofusión o latirocaptura, qué es esto de patrón concordante, a qué hace referencia.
Por eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. El primero dice presencia de disociación auriculoventricular, es decir, más QRS que PES. Y acá lo tenemos, donde están las flechitas son las ondas PES. Y tenemos más complejos QRS que ondas PES. Acá lo mismo, donde están las flechitas son ondas PES. Y tenemos más complejos QRS que ondas PES. Esto es disociación auriculoventricular o disociación atrioventricular. Tenemos más complejos QRS que ondas PES, ¿vale? Disociación auriculoventricular. En taquicardia ventricular, más QRS que PES. Acá está. Presencia del latido fusión o latido captura. ¿A qué hace referencia? El latido de captura ventricular es un latido prematuro de QRS estrecho precedido por una onda P en el contexto de una disociación auriculoventricular. ¿Qué hace referencia? Tengo esto de acá, disociación auriculoventricular, o este de acá, disociación auriculoventricular, pero en medio de esa disociación aparece un latido normal, onda P, complejo QRS. Fíjense acá, pareciera que no hay onda P, tenemos QRS, T, parece que no hay P, pues acá está disociado, pero luego acá tengo una onda P con su complejo QRS. Y acá lo mismo, mira, QRS ancho, racha de taquicardia ventricular y aparece un latido normal, latido captura o latido fusión. A esto se llama latido captura fusión. Lo mismo acá, fíjense, disociación y luego tengo un latido normal, por así decirlo. Acá también, disociado todo normal y un latido normal, disociado y un latido normal. Eso es la presencia del latido fusión o latido captura. Y esta es la definición de un latido captura o latido fusión. Existe disociación AB, que puede ser debido a un bloqueo atrioventricular de tercer grado o cualquier otro tipo de latido. Y luego tenemos un latido normal. Esta parte del patrón concordante, habíamos visto en la parte del electro normal que esta es la progresión normal de la onda R. Recuerdan que la onda R incrementa de B1, B2 más grande en B3 y luego disminuye de tamaño. Patrón ascendente de la onda R, ¿no? Fíjense que el complejo QRS en B1 es totalmente diferente a B6. B6 es totalmente diferente a B3. Esto es muy negativo, esto es muy positivo. Como que los primeros tres son negativos y los segundos tres son positivos. Lo que vemos normalmente, progresión normal de la onda R y la onda S. En una taquicardia ventricular se pierde, o todos son positivos o todos son negativos, pero de B1 a B6. Fíjense acá en B1 negativo, en B2 negativo, en B3 negativo, B4 negativo, B5 negativo, B6 negativo. Entonces son o completamente positivos o completamente negativos, de B1 a B6. Y acá, por ejemplo, todos son negativos. Si vemos eso, entonces probablemente sea una taquicardia ventricular. O predominantemente positivos o predominantemente negativos. Acá es concordantemente negativo porque todos son negativos de B1 a B6. A eso hace referencia a esto de acá que dice presencia del patrón concordante, complejos QRS, completamente positivos o completamente negativos, pero en las derivaciones precordiales de B1 a B6. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que buscar en un paciente con sospecha de taquicardia ventricular? Lo que ya, estos tres de acá. Disociación auriculoventricular, la presencia de un latido captura o latido fusión y el patrón concordante, ¿no? O todos positivos o todos negativos, pero de B1 a B6. Ojo, de B1 a B6. Acá, por ejemplo, el patrón es todos positivos, en B1 positivo, en B2 positivo, en B3 positivo, en B4 positivo, B5 positivo y B6 positivo. Un patrón concordante positivo. De B1 a B6 no existe este patrón, no existe una progresión normal de la onda R y la onda S. Todos son positivos de B1 a B6.
patrón concordante positivo, probablemente ese sea una taquicardia ventricular, probablemente. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar los criterios, Brugada, Berekey, Wellens, Pava, el que busquen, que ahorita lo vamos a ir repasando. Acá, por ejemplo, ¿es concordantemente positivo o negativo? A ver, en B1, ¿qué parece? ¿Positivo o negativo? Positivo. Acá parece positivo, positivo. Acá no sé si es positivo o negativo, pero acá es negativo. Entonces acá no cumple, por ejemplo, no es concordantemente positivo. Ahora, este puede ser una taquicardia ventricular, pero por este algoritmo que nosotros vemos, probablemente no sea una taquicardia ventricular. Entonces, ¿qué tengo que hacer a este? Aplicarle los criterios de Brugada, los criterios de Berekey, los criterios de Pava, algunos de esos, no todos, ¿no? Algunos de esos que más fácil les sea seguir el algoritmo, porque todos son algoritmos que ahorita lo vamos a ir viendo, todos son algoritmos. Lo que sí podemos ver acá, por ejemplo, es el eje eléctrico, ¿no? Fíjense acá, en B1 el QRS es negativo, y acá también es negativo. Negativo con negativo, el eje está en extrema derecha, ¿no? Es un dato que también ayuda al diagnóstico de taquicardia ventricular, desviación del eje extrema derecha. Y acá están, por ejemplo, fíjense, criterios de Brugada, criterios de Berekey. ¿Para qué? Para saber si realmente es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Para eso utilizamos los criterios de Brugada o los criterios de Berekey. Por ejemplo, te dice Brugada, tiene ausencia del complejo RS en precordiales de B1 a B6. Si no hay este complejo RS de B1 a B6, es taquicardia ventricular, se acaba el algoritmo, ¿no? Ya no contamos nada más. Ahí termina todo. Si vemos ausencia de complejo RS en precordiales, ya es taquicardia ventricular. Pero si no es claro, entonces pasamos al siguiente. Dice, el RS, intervalo RS, mayor a 100 milisegundos en una precordial, es decir, de B1 a B6, ya es taquicardia ventricular. Si no está claro, entonces buscamos la presencia de disociación auriculoventricular, lo que vimos, ¿no? Que exista más QRS que P. Si existe disociación auriculoventricular, ya es taquicardia ventricular para Brugada, ¿no? Y luego tenemos los criterios morfológicos para taquicardia ventricular presentes en B1, B2 y B5, que ahorita lo vamos a ver. Si no cumple, entonces ya es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Entonces, fíjense que es nada más seguir el algoritmo. Si cumple esto, se termina el algoritmo. No cumple o no está claro, pasamos al siguiente. Cumple y ya esta taquicardia ventricular, se terminó el algoritmo, pero si no cumple pasamos y así vamos bajando. Si no cumple ninguno de estos, entonces probablemente sea una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Esto es Brugada. Ahora, Berekey es muy fácil. ¿Por qué Berekey es fácil? Porque solo ve una sola derivación. Berekey V de ABR, se van a acordar. Berekey solo ve una sola derivación, ABR nada más. No le interesa el resto de las derivaciones. Por ejemplo, Berekey te dice, ¿tienes onda R inicial en ABR? Si es así, ya es taquicardia ventricular, ya no necesitamos ver más. Se terminó el pinche algoritmo, ahí terminamos. Ahora, no me queda claro, paso al siguiente. Te dice, ¿existe onda R o onda Q inicial mayor a 40 milisegundos? Si es así, ya es taquicardia ventricular. Si no, me paso al siguiente algoritmo y te dice, ¿existe una muesca en la rama descendente del QRS o predominantemente negativo? Si es así, ya es taquicardia ventricular. Si no, pasas a esto de acá. El tiempo de activación versus el tiempo de repolarización. Si es menor a 1, si es sí, taquicardia ventricular. Si es no, es una taquicardia supraventricular. Entonces, ¿para qué sirven estos criterios? Para confirmar nuestro diagnóstico de taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. ¿Por qué hacemos esto de acá? Porque el tratamiento es diferente. Una taquicardia ventricular
se trata de manera diferente a una taquicardia supraventricular. ¿Vale? Entonces, para eso necesitamos apoyarnos, ya sea en los criterios de Brugada, en los criterios de Berenquet, Bava, Wellen, o el que ustedes busquen. Personalmente, a mí Berenquet se me hace muy fácil. Pero ahora, lo que vamos a hacer ahora es ir describiendo todo esto de acá. Y luego vamos a ir viendo todo esto de acá. ¿Qué significa R inicial? Esto de acá. ¿Qué significa esta muesca? ¿Qué significa esto de acá? Ausencia de complejo RS. Obviamente, por obvias razones, RS, es decir, que tiene que tener una onda R y una onda S. Ese es el complejo RS. Y ahorita lo vamos a ir checando, ¿va? Parece un tema súper sencillo, pero luego se complican con los algoritmos, ¿ya? Vemos las extrasístoles, hacemos la clasificación de las extrasístoles, llegamos al diagnóstico de una taquicardia ventricular sostenida, no sostenida. Ahora ahí se complica la cuestión. ¿Por qué? Porque el 80% de los casos puede ser una taquicardia ventricular, pero también puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Entonces, para diferenciar una de la otra, criterios de Brugada o criterios de Berenquet. A ver, vamos. ¿Qué pasó? Más fuerte. No, pues si yo te pongo en el examen, te puedo colocar una taquicardia ventricular o una supraventricular y tú me dices por qué es ventricular o por qué no es ventricular. ¿Aplicas este algoritmo o este algoritmo? ¿No? Mira, ahorita vamos a ir describiendo a mayor detalle. Mira, vamos con Brugada primero. Brugada, ¿qué te dice en el paso inicial? Te dice ausencia de complejo RS. ¿Y cómo sale un complejo RS así como este? Una onda R y una onda S. Si esto yo no veo de B1 a B6, ya es taquicardia ventricular. ¿Vale? Entonces busco acá B1, B2, B3, a ver, desde acá, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Todo esto de acá. Acá yo veo el patrón RS, es decir, tengo una onda R positiva y S negativa. Acá no, solo tengo negativo. Acá negativo, 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 negativo. No tengo este patrón RS de B1 a B6. Listo, se acabó mi algoritmo, es una taquicardia ventricular. Porque eso te dice Brugada, mira, te dice ausencia del complejo RS en precordiales. Si es así, es taquicardia ventricular. ¿Y cómo es un patrón RS? Este de acá es un patrón RS. Onda R y S. Si no veo esta morfología de B1 a B6, listo, se acabó el algoritmo, es taquicardia ventricular. ¿Vale? Ahora, vamos con el otro. Hagamos de cuenta que no está muy claro con este de acá. Parecía que en algunos puntos sí se ve el patrón RS, no me quedó claro, entonces me voy a no. Y luego te dice el intervalo RS mayor a 100 milisegundos en una precordial. Si es así, es taquicardia ventricular. ¿Y de dónde a dónde mido el intervalo RS? Donde empieza la onda R hasta la parte más baja de la onda S. De acá a acá. ¿Cuánto mide? Si mide más de 100 milisegundos, ya es una taquicardia ventricular. Si no, entonces voy a lo siguiente y me pregunta disociación atrioventricular. Entonces, ¿cómo mido el patrón o el intervalo RS? De acá, donde empieza la onda R hasta la parte más baja de la onda S. Esto es el intervalo RS. Si mide más de 100 milisegundos, es decir, más de 2,5 milímetros, entonces ya es taquicardia ventricular. A eso hace referencia. Fíjense acá que dice duración del RS mayor a 100 milisegundos. Si un complejo RS se identifica en al menos una derivación precordial, se mide la duración. Si la duración desde el inicio de la onda R hasta el punto más profundo de la S es superior a 100 milisegundos, es taquicardia ventricular con una especificidad del 98%.
es decir, solo vamos a tener 2 falsos positivos. De cada 100 pacientes que van a tener el RS mayor a 100 milisegundos, 98 van a ser taquicardia ventricular, solo 2 pueden no ser taquicardia ventricular. Eso te dice acá, especificidad del 98%. Solo vamos a tener 2 falsos positivos. ¿Vale? Acá aplicamos todo lo que ya hemos aprendido. Primero, veo que es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia. ¿Cuánto de frecuencia tiene? Más o menos 300, ¿verdad? ¿Es de QRS ancho? Sí. Entonces parece una taquicardia de QRS ancho. ¿Es regular? Sí. Entonces, ¿puede ser una taquicardia ventricular? ¿Qué voy a buscar? Disociación auriculoventricular. ¿Qué voy a buscar esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Acá tengo una taquicardia o un patrón de taquicardia y luego de repente tengo un latido normal, latido captura o latido fusión. La presencia de esto de acá me da altas probabilidades de que sea una taquicardia ventricular. No me queda claro, entonces aplico los criterios de Brugada. ¿Qué te dice Brugada? Ausencia de patrón RS, te dice, ¿verdad? De B1 a B6. Acá solo tengo onda R, onda R, onda R. Acá me queda la duda, puede ser esto una onda R pequeñita y esta onda S. Entonces acá como que no me queda claro, ¿verdad? Entonces acá puedo saltar al siguiente punto, fíjense. Ausencia del complejo RS, o sea, no debe existir ese patrón, pero en este electrocardiograma me parece que si tuviera un patrón RS en esta parte, sobre todo el P4. Entonces, ¿qué hago? Me voy a